Este video surge a raíz de este video que tenemos subido al canal, en donde en el último escaño tenemos un libro que es de un agente del MI6. Como el caso fue tan interesante y vi que les gustó, decidí traer una compilación de casos sobre libros que han sido perseguidos por servicios de inteligencia. Y vaya sorpresa porque hay muchísimos. Así como hay información que podría salvar vidas, existe este tipo de información por la cual estamos mejor sin saber. Pero claro, eso es un asunto de criterio. Sabemos que los servicios de inteligencia existen para proteger la seguridad nacional y que por ese motivo muchas veces son bastante más poderosos que los propios gobiernos a los que están protegiendo y terminan funcionando de forma paralela al gobierno. Su principal motivo es la seguridad nacional, pero ¿qué pasa cuando estos intereses se tuercen? La nación a la que protegen se termina convirtiendo en su rehén. Quizás lo más saludable para nuestra conciencia es que estas cosas queden en los rumores, pero eso no quiere decir de que de tanto en tanto surja algún rebelde, porque consideraron que estas verdades tenían que ser conocidas por todo el mundo, aún a sabiendas de que tendrían consecuencias para sus propias vidas. Estos son 6 libros que han sido perseguidos y prohibidos por servicios de inteligencia. Número 1. Operación Corazón Oscuro de Anthony Shaffer. Estados Unidos, año 2010. Este hombre no tenía la intención de convertirse en un escritor y mucho menos en un escritor provocador. Anthony era teniente coronel del ejército estadounidense y analista de inteligencia. En el año 2010 publica este libro donde él relata su experiencia en Afganistán. Vamos a hacer un breve paréntesis para dar un poquito de contexto. La guerra de Afganistán se tuvo origen a raíz de lo acontecido el 11 de septiembre de 2001, con el supuesto ataque terrorista hacia las Torres Gemelas. A raíz de este atentado, Estados Unidos decidió invadir Afganistán. Dicha invasión estuvo fuertemente articulada y guiada por el Servicio de Inteligencia estadounidense. Ahora, ¿qué ocurrió con este libro? Este libro tomó de sorpresa a bastantes sectores, de hecho. Dada la repercusión que empezó a tener en los primeros momentos de su publicación, el Departamento de Defensa decidió que contenía contenido clasificado, lo cual, como se imaginarán, llamó muchísimo más la atención. Pero no fue por ese el motivo que este libro se convirtió legendario por toda la persecución que tuvo. En realidad fue por estas razones. Dado que el libro ya estaba en circulación, el Pentágono decidió comprar toda la primera edición, que para que se imaginen eran unas 9.500 copias aproximadamente. Estas copias obviamente fueron destruidas y copia que se encontraba era destruida también. Y toda esta movida se hizo en un tiempo récord. Para calmar un poco el asunto con este libro, el gobierno decidió publicar este libro de vuelta con 250 páginas perdidas. Perdidas no, borradas. Y como era obvio, algunas copias sin censura han sobrevivido y se han vendido por miles y miles de dólares. Si este intento de persecución fue un éxito o no, es bastante ambiguo, no podemos definirlo de hecho, porque también hay quienes dicen de que toda la movida que hubo detrás de este libro y su publicación ha servido bastante como propaganda. Propaganda la cual tendría el fin de convencer a la gente de lo que contenía ese libro, y las copias originales decían mucho de una verdad maquillada de lo que ocurrió en Afganistán. Pero ojo, esto todavía es especulación. Para tener en cuenta, durante esos años circulaba una versión de que lo ocurrido en el 11 de septiembre ocurrió debido a que fue facilitado por el gobierno. Ellos supuestamente propiciaron este atentado para después tener la excusa de invadir Afganistán. Esa teoría tiene fuerza a raíz de la publicación de este libro, irónicamente. Ya ahí, sea cual sea la verdad, es un asunto de criterios. Caso número 2. Rick Memories de Compton Mackenzie. Reino Unido, año 1932. Mackenzie era un ex agente del MI6, que luego de retirarse decidió publicar sus memorias que aparentemente, en primera vista, lucían inocentes. Pero, cuando el MI6 se enteró de que publicó nombres reales dentro de su libro, fue todo un problema. Peor aún, Mackenzie fue extremadamente minucioso al contar los detalles de las operaciones, lo que lo convertía en algo mucho más grande que una biografía. Se transformaba literalmente en un relato. Dado que Mackenzie fue tan obvio con los detalles que dio y dejaba tan poco espacio a la imaginación, fue por este motivo de que tuvieron la razón perfecta para iniciarle una causa. Fue procesado por la Ley de Secretos Oficiales. Es una legislación que funciona aparte de lo que es el MI6 y opera mayormente en lo que es Reino Unido. Esta legislación existe precisamente para penalizar los casos como este y así proteger la seguridad nacional. Como mencionábamos antes, Mackenzie convirtió toda su experiencia en el MI6 en un relato vivo. Sus memorias mostraban las experiencias como jefe de la estación de inteligencia británica en Atenas durante la Primera Guerra Mundial, detallando las operaciones de espionaje. El libro fue retirado y prohibido, obviamente, y después de 80 años lo pudimos conocer, supuestamente, la versión oficial. En este caso, la persecución y la prohibición es un poco más entendible, dado que por el final de la Primera Guerra Mundial se podía ver ya que habría una Segunda Guerra Mundial en algún momento.
Caso número 3. Spy Catcher de Peter Bright. Reino Unido, año 1987. Este hombre fue un alto funcionario del MI5. Ojo, no confundir con el MI6. MI5 y MI6 no es lo mismo. El MI5 se centra en tareas de seguridad dentro de lo que es Reino Unido, mientras que el MI6 se enfoca en el exterior. Y dicho así, se podría pensar que este libro es un poco más tranqui que los casos anteriores, pero el hecho es que fue más picante todavía. Spycatcher acusa al propio servicio de espionaje ilegal, influencia y manipulación política y operaciones encubiertas contra su propio gobierno. El Estado británico entró en pánico, porque filtrar este tipo de información más allá de lo que es la seguridad nacional era bastante humillante. El propio servicio de inteligencia operaba en contra de los intereses que tenían. Algo que se supone que los servicios de inteligencia no pueden hacer es interferir en la política. Sin duda sería problemático de que hubiera una división en cuanto a lo que es política y el servicio de inteligencia. El libro se prohibió en Reino Unido, pero no se pudo prohibir en el resto del mundo. De hecho, irónicamente se convirtió en un bestseller mundial, pero Reino Unido no conoció su contenido. De hecho, hasta medida para que la gente no supiera el contenido de este libro, se dictó que nadie podía hablar de este libro ni en medios de comunicación ni en canales oficiales. Lo más seguro era directamente no mencionarlo. Recuerden que en esta época, 1987, era más fácil controlar la información en ese sentido. Caso número 4. Life and Fate de Vasily Grossman. Escrito durante la Unión Soviética en el año 1959 y publicado en el año 1980. Vasily fue corresponsal soviético en la Segunda Guerra Mundial. Eso quiere decir que en sus manos corría muchísima información. Para quienes no lo sepan, un corresponsal se encargaba de contar y relatar todo lo que acontecía en la guerra. Y eso posteriormente se publicaría en distintos diarios o medios de prensa para que la gente supiera cómo iba yendo la guerra. Un corresponsal tiene la tarea de documentar a vivencia real qué es lo que ocurre dentro de la guerra, del cómo son las trincheras, cómo son los enfrentamientos, todos los detalles. Se convierte en una figura clave dentro de una guerra porque en él cae la moral nacional y el cómo le da ánimos a la gente lo que está ocurriendo en la guerra. En esta época era súper importante este rol también por el hecho de que las familias solamente podían enterarse qué estaba ocurriendo a detalle en las guerras y por lo tanto enterarse qué estarían viviendo sus seres queridos por este medio. Vida y Destino es un libro que transcurre en la Segunda Guerra Mundial. Y es una novela épica. Vasily dentro de esta obra no solamente cuestionaba el fascismo nazi, sino también el estalinismo soviético, lo cual era algo impensado y muy peligroso de hacer. La crítica social que hacía hacia la Unión Soviética era devastadora, a tal punto de que la KGB decidió interferir. Y no prohibieron el libro, hicieron algo peor de hecho. ¿Cómo persiguieron a este libro? Después de que Grossman presentara el manuscrito para su publicación en la revista Snaya, la KGB terminó asaltando su departamento. Confiscaron manuscritos, copias, borradores, cintas de máquinas de escribir. El autor llegó a ser amenazado de muerte y de hecho un agente le terminó diciendo estas icónicas palabras: este libro no podrá publicarse en la Unión Soviética durante 200 años. Todo apuntaba a que este libro nunca vería la luz del día. Fue varias décadas después en la que el libro pudo ser publicado gracias a algo muy pequeño. El libro sobrevivió porque una copia fue microfilmada y sacada clandestinamente. Lo revelador de este caso es que para que el libro fuera publicado de la mejor manera posible, sin problemas, se obtuvo la ayuda de varios disidentes soviéticos, quienes en secreto habían fotografiado las copias del manuscrito y lograron ser sacadas en secreto para después llevarlas a Suiza, donde finalmente en el año 1980 el libro sería publicado. Caso número 5. Permanent Record de Edward Snowden, publicado en Estados Unidos en el año 2019. Y este es el caso más nuevo del top. Snowden nos terminó revelando todo lo que Orwell temía con su libro 1984, referido al asunto de la vigilancia masiva. Desde hace más de 20 años podemos decir que sabemos y teníamos casi confirmado el hecho de que el gobierno estadounidense se supone que vigilaba a su gente. Pero no deja de ser un tema que corría en los sectores más conspiranoicos. Muy distinto fue cuando llegó esta historia a revelar que todo esto era cierto. Y no solo eso, no solamente espiaban al gobierno estadounidense, sino todo el mundo. Edward Snowden era un ex contratista de la NSA y la CIA. Y en este libro narra sobre su vida, de su infancia, su pasión por la tecnología, hasta su trabajo en inteligencia, culminando con sus motivaciones para filtrar la información clasificada que conocemos en este libro. Tal como anuncia su título, Vigilancia Permanente dicho en español, se denuncia la vigilancia a nivel global,
dentro de dispositivos móviles y dentro de las computadoras. Y dado que esta afirmación de que el gobierno estadounidense vigilaba mundialmente, masivamente, este libro desató y destapó muchas ollas de conspiraciones pasadas. Y no se detiene ahí, ya que detalla los programas de espionaje como PRINCE y ex-KCORE. Declara que la lucha por la privacidad debe ser tomado como algo en serio, ya que es nuestro derecho. Y no fue tanto la persecución que hicieron con este libro, sino la persecución que hicieron con él en la vida real. Dado que en 2013, al filtrar información a los medios de prensa, violó varias leyes de espionaje. Pero acá lo más amargo es la acusación que tuvo el gobierno hacia Snowden. Le achacaron varios delitos graves, de hecho. Fue acusado y le reclamaron el hecho de exponer cómo el gobierno estadounidense... Es que me da risa el asunto, porque no le reclamaron por el hecho de, no, estás diciendo mentiras de mí. No, porque esto fue más tipo, ¿cómo te atreves a exponer cómo espío a la gente? Pero bueno, al menos no se atrevieron a negarlo, porque no era posible. Dado a esto, Snowden se vio obligado a exiliarse de Estados Unidos. Interrumpo esta programación porque esto acaba de pasar recién y no lo puedo creer. A mí no me queda otra que creerlo porque me pasó, ustedes verán si lo creen o no, pero esto pasó. Iba a dejar de editar acá el video y lo iba a continuar más tarde y me iba a poner la serie de X-Files mientras me ponía a hacer otra cosa. Y acá en el buscador, mejor se los muestro, me pongo acá a buscar en esta famosa aplicación para ver películas. Ven que ahí busco The X-Files, me aparece Expediente X, la película, la serie y... ¿qué es eso de ahí? Ya. Nada, ya entendí el mensaje. Todos estamos siendo vigilados, así que... Bueno, siento que me retaron acá. Aclaro por las dudas, estaba editando el video con el audio audible, no me puse los auriculares ni nada. Y yo tengo varias computadoras y ninguna computadora tiene relación con la otra. Tengo las cosas todas por separadas. Para que nadie se le ocurra pensar de que es por la cuenta Gmail que pasó esto, pero no. No hay relación. Amo Estados Unidos. Rusia mala. Muy mala Rusia. No hay mucho más que decir, porque como les decía, las computadoras que tengo están todas por separadas. El mensaje quedó clarito. Pero paren, no se termina ahí, porque falta contar cómo este libro fue perseguido. A pesar de que el libro circula hasta el día de hoy globalmente, Snowden no puede recibir ninguna ganancia de este libro. Y se sabe que se tiene bastante ojo sobre en qué lugares está circulando este libro actualmente. Como este libro no pudo ser prohibido, fue perseguido económicamente para obtener las ganancias económicas. Caso número 6. De Gulag Archipiélago de Alexander Solzhenitsyn. Unión Soviética, año 1973. Se quedó en el final de este video porque no es solamente un libro, fue una bomba histórica. Porque Alexander no fue un militar, no fue parte del MI6, no fue parte de ningún servicio de inteligencia. Él fue un ex prisionero del Gulag soviético. Los Gulag de la Unión Soviética eran sistemas de trabajo forzado. Este escritor documentó absolutamente todo lo que ocurría dentro de estos campos. Otra de las razones por las cuales este libro se queda en este lugar es por la violencia implicada dentro de todo lo que fue la historia de este libro. Este libro fue escrito en secreto durante años. Trabajo extremo, vida inhumana, hambre, frío. Este autor recopiló 200 testimonios de los sobrevivientes y obviamente su propia experiencia dentro de este lugar. Aproximadamente 18 millones de personas pasaron por estos gulag. Para publicar este libro el autor contó con una red de apoyo gigante y muy necesaria, un grupo secreto al que él llamó Los Invisibles, quienes ocultaban y mecanografiaban las copias por partes para evitar que fueran detectadas por la KGB. Hubo un incidente que provocó que la persecución de este libro fuera aún más violenta. Por obvias razones el autor no planeaba publicarlo inmediatamente al libro, de hecho se iba a tomar un tiempo prudente. La KGB llegó a uno de los manuscritos luego de interrogar a una de las mecanógrafas de este proyecto, quien poco tiempo después terminó. Por esta razón Alexander se vio obligado a adelantar la publicación muchísimo tiempo antes de lo que él pensaba. Y obviamente la publicó fuera de lo que era la Unión Soviética, ya que publicarla dentro de ella hubiese sido catastrófico. El 28 de diciembre del mismo año el libro fue publicado en París. Y como es debido, dio muchísimo de qué hablar y fue un shock total. Un shock total para todo el mundo que no conocía a qué nivel de salvajismo llegaba la Unión Soviética. Solzhenitsyn luego fue arrestado y deportado, acusado de alta traición, que de hecho le hicieron un enorme favor. Su exilio duraría 20 años y recién en el año 1994 él podría regresar a Rusia.
Cuando un libro activa tribunales, servicios secretos y acuerdos internacionales, no es ficción, es el poder defendiéndose. Y cada uno de estos libros demuestra lo mismo. El secreto no se defiende solamente con silencio, sino con miedo a hablar. Y cuando uno de estos rebeldes decide ser valiente, siempre es porque saben que hay una verdad que debemos conocer. Bueno, hay un pequeño detalle técnico, pero no importa. Gente, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Si es así, los invito a dar me gusta y a suscribirse al canal si quieren ver más videos así. De este lado voy a dejar mis redes sociales y por acá posibles próximos videos del canal. Así que, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chao.